Este es un filme de la serie Chem Study, material educativo producido para el estudio de la química. Una de las visiones más bellas de la naturaleza es el arco iris. Este hermoso espectro nos es familiar a todos, pero solo hace unos 300 años que el hombre logró por primera vez producir un espectro. Y solo hasta este siglo empezamos a usarlo en la química, como herramienta para el estudio de las moléculas. Isaac Newton fue el primero en usar un prisma para descomponer la luz del sol y demostrar así que esa luz blanca podía separarse en diferentes colores y considerarlos como sus componentes. Si vamos a usar esta herramienta en la química, debemos comprender la naturaleza de la luz. La luz tiene propiedades características de las partículas y otras propiedades características de las ondas. Para algunos fenómenos, es mejor el modelo de partículas conocidas como cuantos o fotones. Otras veces es más útil el modelo de ondas. La energía asociada con el fotón es igual a una constante, la constante de Planck H, por la frecuencia de la onda. Creemos que la luz es una onda de perturbación eléctrica viajando por el espacio. Sabemos que al extremo azul del espectro corresponden más altas frecuencias y mayor energía por fotón que a la luz del extremo rojo del espectro. Podemos pensar en esto, ya sea en términos de longitud de onda, que para las ondas azules resulta 2/3 partes de la longitud de las ondas rojas. O bien, con más utilidad, en términos de la frecuencia con la que las crestas de las ondas pasan por un punto fijo en el espacio, lo cual podemos medir en ciclos por segundo. Contemos esquemáticamente los ciclos. Nótese la diferencia entre la rapidez del conteo. La onda azul de alta frecuencia da 1,5 veces más impulsos eléctricos por segundo que la onda roja de baja frecuencia. A principios del siglo pasado, Herschel logró un espectro en la misma forma que lo hizo Newton, pero en vez de usar sus ojos solamente para determinar los colores, usó un detector. Le causó sorpresa que el detector reportó la presencia de radiaciones aún más allá del extremo rojo del espectro visible. Actualmente tenemos detectores más delicados que el de Herschel. Podemos demostrar fácilmente la presencia de radiaciones infrarrojas usando un exposímetro ordinario. He cubierto el elemento sensible a la luz dejando solo una pequeña ranura. Aquí marca el medidor cerca de 1 debido a la luz difusa del cuarto. En medio del espectro visible marca unos 6,5. Aquí, más allá de lo visible en el infrarrojo, marca unos 4. Vemos que más allá de las ondas de luz roja, hay ondas infrarrojas con una longitud de onda todavía mayor y una frecuencia aún menor. Veamos ahora cómo afectan las moléculas al espectro. Esta solución de sulfuro de cobre absorbe la región roja y transmite el azul. Los diferentes materiales absorben varios colores del espectro visible con frecuencias diferentes. Aquí tenemos un espectrómetro que recorre el espectro infrarrojo y da una gráfica de la transmisión de la muestra en la zona infrarroja. En este espectrómetro, el instrumento recorre las frecuencias de la zona infrarroja cercanos a 10 elevado a la 13ª potencia ciclos por segundo. Lo alto de la gráfica corresponde a la transmisión 100%, la base a cero transmisión.
Para nuestra primera muestra infrarroja, ensayemos una molécula simple, HCl, en la fase gaseosa. Empezamos el registro y recorremos hacia menores frecuencias. La muestra HCl es transparente para todas las frecuencias hasta que llegamos a 8.67 por 10 elevado a la 13ª potencia ciclos por segundo, donde la muestra absorbe bastante fuerte. Los cuantos absorbidos tienen una energía de unas 9 kilocalorías por mol. A más bajas frecuencias, el HCl es de nuevo transparente. Ahora debemos preguntarnos por qué una molécula simple diatómica como el HCl había de tener un espectro como este. Según nuestro modelo, la luz incluye movimiento ondulatorio. Investiguemos la forma en que las ondas de otra clase actúan con la materia. Un ejemplo es el de un corcho en el extremo de una cuerda de pescar balanceándose en las ondas del agua. En condiciones más controladas, tenemos ondas que empujan para arriba y abajo una pequeña esfera. Si nosotros suspendemos la esfera de un resorte, entonces tendrá una frecuencia natural de vibración propia. Si las ondas que pasan por la esfera la empujan arriba y abajo con esta misma frecuencia natural, hay una interacción muy fuerte y obtenemos una considerable perturbación de la esfera. Si la frecuencia no coincide, entonces, aunque las ondas empujen a la esfera, no obtenemos la misma clase de interacción fuerte, y la esfera y el resorte absorben poca energía de las ondas del agua que les pasan por encima. Si podemos probar que las moléculas también tienen frecuencias naturales de vibración, y podemos entender cómo interactúan las ondas de luz con ellas, entonces podremos ver por qué una molécula absorberá radiaciones infrarrojas solo a ciertas frecuencias. Si la frecuencia de las ondas de luz es la misma que la frecuencia natural de vibración de la molécula, entonces habrá una sincronización. La molécula absorberá energía de la onda de luz y vibrará más y más vigorosamente. Ahora bien, la forma como las ondas de luz afectan a la molécula tiene que ver con el hecho de que las ondas de luz van acompañadas por un campo eléctrico oscilatorio, mientras que las moléculas tienen diferentes cargas eléctricas en sus distintos átomos. El campo eléctrico de izquierda a derecha empujará a los átomos positivos hacia la derecha y a los átomos negativos hacia la izquierda. El campo de derecha a izquierda hará lo inverso. Se reproduce esta condición usando un generador eléctrico para cargar dos placas de condensador. Con una cargada positivamente y la otra negativa, podemos mover las cargas y simular el efecto eléctrico oscilante de una onda de luz. Para representar la molécula de cloruro de hidrógeno, podemos usar dos esferas ligeras conectadas por un resorte. Estas, por supuesto, representan un átomo de hidrógeno y uno de cloro unidos por un enlace. El resorte representa el enlace. Pusimos una carga positiva en el hidrógeno y una negativa en el cloro. Este motor cambia la carga de las placas del condensador. Observamos el efecto del campo eléctrico oscilante sobre el modelo de molécula. Empezamos con el sistema en reposo. Lentamente aumentamos la frecuencia del campo eléctrico oscilante y recorremos el espectro de diferentes frecuencias. Primero, no hay interacción entre el campo y las dos esferas cargadas. Pero al llegar a cierta frecuencia, que corresponde a la frecuencia característica de nuestro modelo mecánico, vemos que el modelo empieza a vibrar. Su energía de vibración se deriva del campo eléctrico oscilante.
Haremos más lento el movimiento para compararlo con una molécula interactuando con el campo eléctrico oscilante de una onda de luz. Actuarán fuertemente entre sí cuando la frecuencia de la onda de luz sea igual a la frecuencia natural de la molécula. Si aumentamos la frecuencia de un modo que superemos la frecuencia característica del sistema, encontraremos que de nuevo desaparece la interacción. La energía de la onda no es absorbida. Debido a las pérdidas por fricción, el modelo queda pronto en reposo. En el caso de una molécula real, su energía no cambiaría. Hemos visto cómo una molécula diatómica produce su espectro típico infrarrojo vibratorio. Consideremos que ocurre en el caso de moléculas poliatómicas. Podemos aprender algo acerca de sus vibraciones usando un modelo de la molécula de dióxido de carbono. La esfera del centro representa el átomo de carbono y los átomos de oxígeno quedan a cada lado. Están todos conectados por los enlaces representados otra vez con resortes. Veamos cómo vibra este modelo de dióxido de carbono en su forma particular y qué clase de frecuencias naturales tiene. Damos movimiento al modelo usando una excéntrica impulsada por un motor y acoplada a la molécula por un resorte muy suave. Si fuera una molécula real, sería impulsada por el campo eléctrico oscilante de la onda de luz, igual que en el caso de la molécula HCl. Cuando tratamos de provocar vibraciones muy lentas al principio, puede verse cómo la molécula se bambolea bastante libremente, pero no cae realmente en ningún plano organizado ni repetido de vibración. Cuando aumentamos lentamente la frecuencia, llegamos a un punto donde la vibración de la molécula cae en un diseño característico llamado modo normal. La molécula ha llegado a una de sus frecuencias naturales de vibración. En esta frecuencia, puede vibrar en el modo normal que se ve aquí, con la molécula moviendo sus átomos perpendicularmente a los enlaces, con el átomo de carbono moviéndose hacia arriba al mismo tiempo que los átomos de oxígeno se mueven hacia abajo. Ahora, al aumentar la frecuencia, de nuevo deja el diseño regular del modo normal de vibración y la molécula cae en un movimiento brusco, caótico y sin ningún diseño regular. Conforme aumentamos la velocidad, llegamos a otra frecuencia normal, donde los átomos empiezan de nuevo a ejecutar un diseño vibratorio regular característico. Notamos que a esta frecuencia, la molécula tiene los átomos moviéndose a lo largo de la línea de sus enlaces en forma simétrica, con los dos átomos de oxígeno palpitando hacia adentro y afuera y el átomo de carbono quedándose casi quieto. Al aumentar la frecuencia de nuevo, nos alejamos de la sincronización y la molécula muestra otra vez solo movimiento caótico. Cuando nos acercamos a una tercera frecuencia normal, vemos que la molécula se mueve en una forma no simétrica, con el carbono moviéndose en un sentido y los dos oxígenos en el otro. Encontramos los mismos tres tipos característicos de movimiento en la molécula de dióxido de carbono real. Se movería así a la frecuencia de 7.05 por 10 elevado a la tercera potencia ciclos por segundo, la más alta frecuencia natural de vibración. Así, a 4.16 por 10 elevado a la tercera potencia ciclos por segundo, y así a 2.00 por 10 elevado a la tercera potencia ciclos por segundo, la más baja frecuencia natural, y así a 4.16 por 10 elevado a la tercera potencia ciclos por segundo. Estas tres frecuencias son todos los componentes que definimos en cada vibración de dióxido de carbono y cualquier moción puede ser analizada en términos de estas tres características paternas. Ahora ya hemos visto que CO2 tiene este movimiento y este movimiento.
Cualquier molécula polifinita tiene infinidad de números de características paternas, semejantes cada una con su frecuencia característica definida. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Una molécula de tetracloruro de carbón tendrá su propio espectro infrarrojo. Una molécula de cloroformo difiere del tetracloruro de carbono solo en que uno de los átomos de cloro ha sido reemplazado por un átomo de hidrógeno. Tendrá un espectro con diferencias significativas. Este es un espectro de tetracloruro de carbón. La característica dominante se debe al estiramiento del enlace carbono-cloro. El espectro del cloroformo muestra absorciones aquí y aquí, ambas asociadas con los movimientos del átomo de hidrógeno. Un hecho particularmente interesante y útil es que la molécula retiene su espectro característico, sin importar que se estudie el compuesto puro o sus soluciones. Si contaminamos una muestra de tetracloruro de carbono con una pequeña cantidad de cloroformo, se tiene una forma simple de poner algo de la muestra en una celda pequeña y medir su espectro infrarrojo. El espectro de la mezcla mostrará no solo las características propias del tetracloruro de carbono predominante, sino también las del cloroformo. La intensidad del último dependerá del grado de contaminación. Estas tres fuertes frecuencias características del cloroformo se muestran bien. Aquí, aquí y aquí, revelando claramente su presencia en el tetracloruro de carbono. La espectroscopía no solo puede decirnos qué sustancias químicas están presentes y en qué cantidad, más aún, nos da una información básica acerca de la molécula y su estructura. Volvamos a nuestra molécula HCl. Y ahora, ¿qué absorción hay en el HCl en otras regiones del espectro? En los años de 1925, Xeni encontró que el HCl da un esquema de absorción característico en frecuencias muy bajas del infrarrojo. Estas frecuencias de absorción regularmente espaciadas son demasiado bajas para interpretarse como vibraciones, pero desde 1925 se estableció que estas absorciones estaban asociadas con los movimientos rotatorios de la molécula. Los espectros vibratorios de una molécula diatómica contienen un número limitado de rasgos, porque la luz debe ser absorbida en cuantos correspondientes a la frecuencia natural de vibración de la molécula. Pero no hay tales frecuencias naturales de rotación fácilmente demostrables. Debemos aplicar la teoría de los cuantos al modelo de una molécula diatómica para comprender el arreglo de los niveles de energía rotacional. Representémoslas como una escalera. La altura del primer escalón es diferente para cada molécula diatómica, dependiendo de las masas y la longitud de los enlaces de la molécula particular. La altura del segundo escalón es siempre el doble de la del primero. La del tercer escalón es 3 veces mayor que la del primero, y así sucesivamente. Las moléculas en niveles de energía más altos giran más a prisa que las de los más bajos. Se explica el espectro rotacional regularmente espaciado si usamos una regla simple. La molécula puede saltar solo un escalón cada vez. Para el HCl, el primer escalón tiene una altura de unas 60 calorías mol. Es un escalón muy pequeño, en verdad, y cuando la molécula salta, tenemos la absorción de 60 por 10 elevado a la 10ª potencia ciclos por segundo, una frecuencia muy baja, 1000 veces menor que la del espectro vibratorio.
El siguiente escalón es de 120 calorías mol. Esta vez obtenemos absorción de 120 por 10 elevado a la 10ª potencia ciclos por segundo, y así al subir la escalera. La importancia del espectro de rotación para el químico está en el hecho de que es posible calcular la longitud del enlace hidrógeno-cloro a partir de las frecuencias de las líneas de absorción. De este espectro particular se calcula que la longitud del enlace HCl es de 1.275 por 10 elevado a menos 8 centímetros. Aunque hemos hablado principalmente de moléculas muy simples, el espectro de las moléculas más complejas puede interpretarse en una forma similar y da valiosa información acerca de la longitud y la flexibilidad de los enlaces químicos. No podemos ver las moléculas reales con los ojos ni con el microscopio. Solo a través de la espectroscopía podemos obtener información detallada acerca de la posición de los átomos en la molécula y de las fuerzas que los mantienen unidos. La espectroscopía molecular es la clave para la comprensión de la estructura molecular. Y el conocimiento de la estructura molecular es la clave de la química moderna.